Ahora vamos a trabajar el concepto de filtros inteligentes y modos de fusión. Vamos a aprovechar entonces todo el concepto de capas que hemos manejado anteriormente, la generación de capas por diferentes modos, que ya sabemos que puede ser a través de la pluma y convertirla en una selección, a través de pronto el lazo poligonal o de áreas, o inclusive pintando directamente con los pinceles en tonos de blanco, negro y gris. Eso nos va a dar la posibilidad de pasar de un original como esta fotografía a pasar a este tipo de desarrollo. ¿Cómo lo vamos a ver de manera práctica? Obviamente voy a cerrar estas capas, aquí vamos a ver los diferentes tipos de elementos que se utilizaron para hacer este resultado final y vamos a ver inicialmente lo que implicaba en la fotografía. Aquí tengo mi imagen original, que es exactamente la misma que tenemos en este caso, y simplemente lo que hice fue hacer un trazado que albergaba toda la parte externa. Posteriormente, lo que hice fue seleccionar con pincel, pintando esto dentro de la capa que se convirtió en esta máscara y logré extraer lo que serían los elementos internos de estas áreas que vemos acá, los cuales permiten de manera muy práctica poder ver a través de y que nos permiten obviamente poder jugar con lo que es la transparencia frente a lo que es la imagen original, que es la que veríamos atrás. Entonces eso digamos que aquí no es perceptible obviamente este tipo de detalle, pero vamos a partir de esto para poder entender cómo funcionó este caso en concreto y cómo podemos llevar a cabo este tipo de desarrollo. Vamos a hacerlo paso a paso, primero lo voy a explicar, obviamente tenemos aquí una base de color, esta base de color la que nos va a permitir abordar posteriormente este tipo digamos que elementos, es un duplicado del original que nos va a ayudar a esto. Tenemos una capa de filtro inteligente de desenfoque, voy a apagarlas todas estas de aquí para arriba y vamos a verlo poco a poco. Tenemos un filtro inteligente de desenfoque que nos permite coger digamos que de manera pareja este elemento que es la fotografía y donde yo tengo la posibilidad de volver a editar el filtro de desenfoque como tal para aplicarle diferentes niveles de corrección de desenfoque, eliminarla o aumentarla progresivamente. Por eso se trabaja como filtro inteligente. Adicional a eso tenemos una capa de niveles, una capa de ajuste de niveles con una máscara completa que va a darle tono parejo a todo. Tenemos un filtro de fotografía que tiene una máscara en sí misma, que tiene una gradación para que sea más intenso la afectación del filtro acá que la parte superior. Tenemos una separación en este caso del objeto, utilizando esta máscara como selección para generar el duplicado de este. Simplemente tenemos el objeto como tal, propiamente hablando, y que nos va a permitir pues obviamente separar el desenfoque del objeto del fondo. Tenemos en este caso una capa de iluminación que está trabajada con un modo de fusión, ahora lo vamos a ver, o también se puede aplicar una corrección selectiva sobre la capa directamente con la fotografía, que aquí tenemos el modo digamos que de fusión. Yo puedo aplicarle a esto un modo de fusión que podemos trabajar con diferentes tipos digamos que de técnicas en el trabajo que se quiera ejercer. Yo puedo aplicarle diferentes modos de fusión a esto, que podemos tenerlo también con el mismo tipo digamos que de elemento que tenemos en la parte inferior, y tenemos lo que es un filtro de tono y saturación. Eso también nos ayuda digamos que a resolver un poco el tema de los brillos y la tonalidad interna en correspondencia con el resto de los elementos, donde la capa aparte de eso está manipulada para que no intervenga en el amarillo de todos estos elementos que están externos. Ahora, ¿cómo se hizo esto? Vamos a hacerlo paso por paso, partiendo de tener una base. La base vamos a volverla un filtro inteligente y una vez se vuelve un filtro inteligente vamos a ir desarrollando este paso a paso. Entonces voy a apagar esto, voy a crear una nueva carpeta, vamos a llamar caso 2 en este caso, y voy a duplicar mi imagen original. Simplemente la voy a llamar base nuevamente y la voy a meter dentro de este. Tenemos la imagen original, ya sabemos que está dentro de esta capa. Voy a duplicarla para hacer lo que sería el desenfoque y
Para ello tengo que venir aquí a filtro y voy a decirle convertir para filtros inteligentes. ¿Qué hace esto? Me convierte la capa en un objeto inteligente que le va a permitir asimilar filtros que, más allá de aplicarlos una sola vez, van a poder ser editables posteriormente. Entonces, cuando yo hago esto, puedo venir, por ejemplo, a un tipo de filtro. En este caso vamos a utilizar los filtros de desenfoque. ¿Qué sucede? Cuando aquí tenemos este icono que nos representa que es un filtro inteligente, yo puedo buscar entre los diferentes tipos de desenfoque que yo quiera realizar. Voy a hacer con esto? Voy a generar un desenfoque que es parejo, por decirlo así, a toda la superficie, dependiendo del tipo, digamos, que desenfoque que yo quiera generar, si es muy profundo o no, para tratar de hacerlo un enfoque sobre esta zona específicamente del objeto. Y aquí viene y nos genera este tipo de capa, ¿sí? Es decir, cada vez que yo venga acá puedo volverlo a editar. O sea, yo lo vuelvo a hacer aquí, clic aquí, me permite reeditarlo y poder volver a generar el proceso. Pero yo no quiero que esté desenfocado parejo, yo quiero que haya mayor enfoque en la parte inferior y un desenfoque en la parte superior. Vengo a este componente, esta área que es como la ubicación del filtro. De esa manera voy a trabajar utilizando una herramienta de degradado que va de negro a blanco, tomando en cuenta color frontal y color de trasfondo, y voy a hacer la ubicación en esta área y me hace el desenfoque gradualmente. Sin importar que tenga la máscara, yo puedo volver a corregir el desenfoque y me lo va a generar sin mayores inconvenientes. Entonces, por ese lado ya tengo un proceso que es tan activo como las capas de ajuste y con la posibilidad de intervenir sobre nuestros elementos de manera global. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues obviamente tomamos en cuenta que este efecto surge dentro del desarrollo, pero quiero también darle un proceso de nivelación de nivel. Aquí podemos ver que tenemos una capa de niveles, entonces vamos a aplicarle unos niveles como capa de ajuste, que van a quedar completamente enfocados en esta área. ¿Para qué hacemos esto? Realmente digamos que nosotros podemos utilizar los niveles para hacer un tipo de propuesta que vaya mejorando las tonalidades, las intensidades. Así que venimos a lo que son las capas de ajustes o ventana ajustes y voy a aplicarle niveles. Simplemente voy a hacerlos un poco más saturados, tratando de rescatar más el contraste. Claro, esto nos va a oscurecer demasiado nuestra lámpara posiblemente, que es parte, digamos, que de la lógica que después vamos a hacer para poder, digamos, que abordar lo que sería, en este caso, los siguientes elementos que van hacia arriba. Voy a aplicar un filtro de fotografía posteriormente, vamos a ver cómo lo mezclo, pero entonces yo quiero rescatar de una vez ya lo que es mi elemento enfocado. ¿Cómo lo hago? Vamos a hacerlo de la siguiente manera, simplemente voy a utilizar, digamos, que esta base que yo había hecho, o sea, el recorte de toda el área, voy a utilizarla nuevamente para generar una selección. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta capa? Puedo hacerla de varias maneras. Puedo copiar esta base, la voy a duplicar. Esta la puedo tener oculta, simplemente es como un referente tenerlo ahí a mano. La voy a llamar enfoque. Claro, me elimina aparentemente todo el enfoque que yo tenía. No tiene sentido de cierta manera. Claro, tiene dos formas diferentes de abordar. Pero lo que voy a hacer es aprovechar esta capa y voy a decirle botón derecho añadir máscara a la capa, lo que me va a permitir hacer esto, tener esto acá en este punto. Ya tenemos todos los elementos, vamos a ver otras maneras de abordar la capa o de enlazarla. Esta sección. Ahora, ¿qué pasa con esta sección como tal? Puede que quede con un borde excesivamente delimitado, como pueden ver, y pues obviamente eso no nos interesa. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta de desenfocar un poco. Vamos a utilizarla para en nuestra máscara aplicar un poco en el borde, de manera que no quede tan enfocada como para que se sienta que está separada de la integración de nuestra imagen en el respaldo, sin terminar de enfocarla del todo, pero teniendo en cuenta que eso nos va a ayudar a darle un poco más de integración a lo que está sucediendo en la parte
trasera de la imagen. Esto es importante tenerlo en cuenta porque de todas maneras podemos terminar de enfocar estos elementos. Tenemos que darle un desenfoque. Por ejemplo, acá podemos aumentar el nivel de desenfoque dentro de la máscara. Entonces lo que estoy haciendo es más difuso las gradaciones, y de esta manera no pareciera que simplemente se enfoca de repente cuando llega a las vigas, sino que tenemos un punto de desenfoque similar cuando se va acercando a esas partes de la viga. Podemos aumentarlo, podríamos utilizar con el pincel, trabajarle poca dureza, mucho tamaño, quitarle un poco de opacidad y a punta de unos cuantos golpes jugar con el desenfoque gradual de lo que serían las cadenas al acercarse ya al nodo principal de la lámpara. Ya ahí tendríamos otros elementos. Entonces, como podemos ver, aquí estaríamos hablando del desenfoque y claro, cubre ciertos aspectos de lo que había sido el contraste que perdíamos con los niveles, como podemos ver. Ahora, si vamos a aplicarle otro filtro, en este caso, por ejemplo, vamos a aplicarle una capa de ajuste de filtro de fotografía. Voy a dejar un tono muy rojizo para darle aumento, pero no quiero que sean todos, sino solamente en la parte inferior. Entonces, de esa manera nuevamente aplicamos la herramienta de degradado. El negro es lo que no se deja ver, el blanco lo que es visible. Entonces yo puedo hacerlo de manera en que el rojizo quede más en la inferior que en la superior. Y aquí ya estaría como dándole un énfasis en diagonal a esta iluminación. De esta manera ya tendría como varios componentes acumulados que ya tendríamos la posibilidad de enfatizar. Pero vamos a generar una nueva duplicación de esta base. Vamos a duplicar este elemento base para convertirlo en un modo de fusión, para darle brillo, supongamos, a las áreas que están en esta zona, como si tuviesen un halo que está desprendiéndose por los vidrios laterales. Para eso vamos a aplicarle directamente un filtro, que ya no vamos por capas de ajuste, podemos hacerlo directamente, aunque si yo quiero seguirlo editando, puedo generar una capa de ajuste que puede estar perfectamente trabajada desde el umbral, el brillo y el contraste, la saturación, el tono, etcétera. Vamos a aplicarlo desde brillo y contraste, y lo que vamos a hacer es aplicarlo a la capa inmediatamente anterior, queda enlazado de esta manera. Entonces yo puedo aumentar el brillo, aumentar el contraste, y voy a utilizar esto para generar una suerte de halo, de aura, haciendo una selección con el lazo poligonal. Tendríamos esto, lo generamos como máscara. En este caso tendríamos que rellenar, vamos a invertir, y a esta selección lo vamos a llenar, en este caso sería de negro todo el exterior, y vemos cómo queda obviamente sumamente marcado. Pues el objetivo no es que quede con este tipo de marca, yo puedo darle a esto un nivel de desenfoque donde yo lo necesite, y puedo utilizar nuevamente el pincel como una manera de detallar esta parte del enmascaramiento que se está dando. Voy a volver acá, voy a pintarlo de negro, y voy a reducir el tamaño para darle un poco de difusión a esta parte interna y que no nos quede un corte no deseado en nuestra propuesta. Entonces ya tendríamos aquí una suerte de destello de luz, que ya sabemos que, por ejemplo, si nosotros lo apagamos, lo estaremos apagando desde aquí. Como pueden ver, aquí se queda enlazado. Si yo apago esta capa, automáticamente queda ubicada de esta manera, pero no lo vamos a aplicar solamente como un objeto normal. Vamos a ver aquí lo que son los diferentes modos de fusión. ¿Qué es un modo de fusión? Un modo de fusión es básicamente una especie de iluminación, pensemos en que fuera una especie de acetato, y nos va a permitir pasar de tener que, digamos, que verlo de manera diferente, obviamente no perder todas las características que tenemos por debajo, pero se va a combinar como si estuviéramos generando una suerte de transparencia. Entonces digamos que con normal vamos a buscar
diferentes modos de fusión que nos puede permitir esta paleta y vamos a ir uno por uno. Vamos a viendo cuál nos puede aportar, favorecer desde diferentes tipos de combinaciones para que podamos utilizarlo. E incluso con esto yo puedo reducirle el impacto para que tengamos una sensación de combinación. Al reducir la opacidad nos va a permitir jugar con lo que es precisamente el desarrollo que tiene este elemento. Si yo siento que está demasiado intenso el brillo, podemos reducirle contraste, o si siento que necesita más, podemos ampliarlo. Entonces, los modos de fusión nos van dando otras lógicas. Yo puedo decirle a esto que tenga cierto tipo, digamos que de impactos, claro, si la intención artística es esta, o si simplemente quiero que tenga cierto grado de sutileza en la construcción que se tiene con el objeto. Entonces uno va compilando los diferentes juegos entre capas de ajuste, elementos de desenfoque, los diferentes filtros inteligentes, y finalmente pues yo puedo aplicarle, supongamos por ejemplo, una capa. Aquí voy a pintar de blanco lleno completo y voy a colocarle aquí por ejemplo multiplicar. Entonces tengo la posibilidad de utilizar, como vemos aquí no está sucediendo mayor cosa, pero yo puedo empezar a tener aquí, cuando veo esto, diferentes tipos de impactos que puedo generar sobre esto. Entonces yo puedo trabajar aquí diferentes tipos de impactos. Vamos nuevamente aquí por ejemplo a poner superponer, o vamos a ponerle una luz suave a esta capa, y adicional a eso vamos a aplicarle un filtro, ¿sí? Vamos a aplicarle un filtro que tenía que ser un filtro inteligente en este caso, que lo vamos a poner de tono y saturación, lo vinculamos a la inmediatamente anterior, le vamos a decir que colorice. Ahora voy a llenar este color no de blanco, sino por ejemplo de rojo. Entonces, cambia totalmente todo el impacto. Aquí yo puedo decir quiero que pase a otros tonos de color, por ejemplo a este tono rojizo amarilloso, que esté muy saturado, y lo que voy a hacer es brindarle a esto simplemente unas zonas en donde yo quiero que aparezca ese brillo. Entonces vamos a pintar toda la máscara de negro inicialmente, y lo que vamos a hacer es que esto solamente aparezca en ciertas áreas, que es lo que yo necesito. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a crear una máscara, y si yo aquí le coloco por ejemplo esta máscara, obviamente esta me va a impactar sobre lo que es el filtro, pero esta sobre lo que es visible de la capa. Entonces yo puedo tener aquí una máscara, yo puedo a esta dejarla en blanco, perfectamente dejarla en blanco, y vemos cómo afecta. Pero en esta, si yo la dejo en negro y empiezo a rescatar algunos aspectos de esa capa, vamos a empezar a, con blanco obviamente, a darle vida a ciertas tonalidades que yo quiero rescatar dentro de lo que sería la iluminación que estoy manejando. Entonces, aquí estamos pensando en esto, voy a volverlo a poner aquí en negro para pintar algo de esto y que no salga donde yo no quiero que esté. Entonces, esto ya me permite tener dos lógicas diferentes en cuanto al manejo del color que se está dando. Aquí tenemos una luz suave, si yo lo manejo con otro tono pues va a empezar a hacer una configuración diferente, y nos permite ya empezar a hacer la compilación de todos los elementos que tenemos para las diferentes capas que se han ido generando progresivamente. Como podemos ver entonces, claro, aquí este filtro queda enlazado directamente sobre la capa que tenemos aquí debajo, y ayuda a que en el momento en el que yo desvincule una de estas, pues obviamente no queda cubriendo nada más que a ella misma, aunque pues en las combinaciones con los modos de fusión nos va dando un juego entre los diferentes aspectos que estamos abordando de la corrección de color en la imagen.